Bueno, muy buenas noches, doctora. Buenas noches con todos los colegas también. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el manejo de estas sustancias en la oficina farmacéutica, ¿no? La clase pasada hablamos sobre el manejo de estas sustancias en las droguerías. Entonces, hoy vamos a seguir avanzando en lo que es la oficina farmacéutica. Habíamos hablado sobre la prescripción de medicamentos para el inicio de la ruta o el inicio del uso del medicamento, ¿no? El uso terapéutico del medicamento empieza con la prescripción que realiza el médico hacia los pacientes, ¿no? Y hablamos sobre la prescripción, que es un acto, como decíamos, es un, es un acto en el cual realiza el médico, ¿no? Y realiza una prescripción, luego de un proceso de evaluación del paciente, mediante los signos y síntomas del paciente y un examen físico que realiza para que realice una prescripción médica, ¿no? Entonces, es aquí donde se inicia la cadena terapéutica del medicamento, ¿no? También conversamos sobre la prescripción, según la normativa, nos habla que los médicos y los ciudadanos dentistas son los que pueden prescribir estos medicamentos, según el Decreto Supremo 023 de manejo de estupefacientes y psicotrópicos, pero la Ley General de Salud en el artículo 26 limitaba, ¿no? Limitaba a los cirujanos dentistas a hacer uso de o prescribir estos medicamentos, ¿no? Ya sea un estupefaciente o un psicotrópico, ¿no? Porque la Ley General de Salud establece que los cirujanos dentistas y las ortodontistas deben prescribir medicamentos dentro de su área de profesión, más no lo que compete al tema de psicotrópicos o estupefacientes, ¿no? También conversamos que la prescripción de estos medicamentos que son de la lista, ya sea un estupefaciente de la lista 2A o de psicotrópicos de la lista 3A, 3B y 3C, el médico debe utilizar o debe prescribir de estos medicamentos utilizando siempre un recetario especial, ¿no? No se utiliza una receta simple, ¿no? Es necesario que haga la prescripción de una receta especial. Como le mencioné el día pasado, eh, la receta especial consta de un original y dos copias, ¿no? Dos copias. eh, el original el original y la primera copia siempre el médico va a entregar al paciente, mientras que la segunda copia es retenida por el médico. La, según la normativa, según nuestra normativa, la 023, la receta tiene una vigencia de 3 días, ¿no? A partir de contada la fecha de su expedición, ¿no? Entonces, mm, a veces esto es un problema en el país porque muchas veces el paciente no cuenta en su región, muchas veces, eso ocurre sobre todo en las regiones, ¿no? No cuenta con estos medicamentos, muchas veces si tiene que viajar, muchas veces a otra región o quizás trasladarse hasta aquí a Lima y poder hacer compra del medicamento, ¿no? Entonces, eh, la vigencia de estos 3 días, pues muchas veces es un problema para el paciente, porque el trasladarse de un lugar a otro ocasiona que se pierda la validez de la receta, ¿no? Eh, Esto es un modelo de prescripción de una receta especial. Como vemos aquí están los datos del paciente. Estas son las recetas que distribuye el Ministerio de Salud hacia los pacientes, hacia los médicos que utilizan estos recetarios, ¿no? Recetas que emite o distribuye el Ministerio de Salud hacia las clínicas, hacia los médicos para su práctica privada. Como vemos aquí, esta receta especial tiene tres, tres partes en la cual están los datos del paciente,
Están los datos del médico, los datos de la patología del paciente y además los datos del medicamento, ¿no? Que ha sido prescrito y los datos del médico, ¿no? Y en la parte posterior, pues, consta de dos áreas en la cual debe firmar en el momento de recepción la persona quien recepciona el producto y también el químico farmacéutico quien hace la dispensación. Como le mencionaba, el médico cuando realiza la prescripción va a entregar al paciente la receta original y la primera copia, ¿no? Este original y primera copia va a entregar al paciente. El paciente se dirige a a la farmacia o a la botica y va a entregar la receta al farmacéutico para que le dispense el medicamento. La, la copia original de la receta irá, será el sustento de ingreso que se debe presentar a la DIRIS, a la DISA o o las diresas cuando uno presenta el balance, ¿no? Cuando uno presenta el balance, los sustentos de ingreso, en este caso, van a ser las recetas especiales, ¿no? Y la primera copia va a estar archivada por 2 años en la farmacia o en la botica, ¿no? Y la segunda copia, como hemos dicho, va a quedar bajo custodia del médico, ¿no? Entonces, también igualmente lo va a tener que archivar por un espacio de 2 años, por un tiempo de 2 años, ¿no? Cuando un médico desea obtener, o las clínicas desean obtener las recetas para los médicos que trabajan en el hospital, en la clínica, o cuando un médico desea obtener las recetas especiales del Ministerio de Salud para su práctica privada en la oficina, en su consultorio privado, primero debe registrarse en la autoridad, ¿no? En este caso, aquí en Lima, en Digemit, y en las direzas, en las distintas regiones se debe registrar en las direzas. Una vez registrado, el médico puede solicitar sus recetas, ¿no? Puede solicitar sus recetas mediante otro formato también que es el recetario de requerimientos de recetarios especiales. El médico puede solicitar sus recetas o puede adquirir sus recetas presentando este formato, ¿no? A la DIGEMIT, ¿no? Pero también existe otro formato cuando las clínicas o cualquier establecimiento de salud que desea adquirir las recetas para sus médicos, ¿no? Debe presentar este formato, ¿no? Son dos formatos. Este formato es para las clínicas o algún centro, algún establecimiento de salud desea adquirir recetas para sus médicos. Y este otro formato es cuando el médico desea adquirir las recetas en forma particular, ¿no? Entonces, primero el médico debe estar registrado y luego puede adquirir las recetas en la autoridad eh, competente, ¿no? Ya sea de su región o si es aquí en Lima, debe adquirirlo aquí en Digemit, ¿no? También hablamos de la receta común, ¿no? La receta común eh, se va a utilizar para la prescripción de algunos medicamentos que figuran en la lista 2B, 4A, 4B y la lista 6, ¿no? De nuestro reglamento, ¿no? Estamos hablando en la lista 2B, por ejemplo, estamos hablando de codeína, ¿no? En la 4A estamos hablando de los preparados de algún estupefaciente. Y la 4B estamos hablando de la mayoría de psicotrópicos que conocemos, ¿no? Pero esta receta común debe cumplir ciertos parámetros, ¿no? O ciertos criterios. Primero que la receta común, eh, si por ejemplo algún paciente va a un consultorio particular, a un médico que le atiende de forma privada, la receta debe ir con los datos del médico, ¿no? Los datos del médico, deben estar impresos los datos del médico. Igualmente debe existir un recuadro para los datos del paciente
y también la otra parte en la cual se da la información sobre el medicamento prescrito, ¿no? Luego la firma y sello del médico prescriptor y colocando el lugar, ¿no?, donde se realizó la atención. Es una receta común cuando utiliza un médico en su consultorio privado, ¿no? En su consultorio, cada médico puede tener, pero cuando es un médico que trabaja en una clínica o el paciente se atiende en una clínica, ¿no?, o en un hospital, la receta común pues están con los datos del hospital o de la clínica, ¿no? No tienen los datos del médico, ¿no? Entonces, la receta común debe llevar los datos del establecimiento de salud donde se atiende el paciente, ¿no? Y claro, debe estar sellado por el médico que lo ha tratado, o el médico tratante de la clínica, ¿no? Bueno, y ahora entramos a la parte de la adquisición del medicamento, ¿no? La adquisición de los medicamentos, según la normativa, nuestra normativa, es responsabilidad directamente del director técnico, ya sea en una droguería o en un laboratorio que adquiere insumos, ¿no?, en una droguería que adquiere medicamentos y también en las farmacias y boticas, ¿no? Quien es el responsable de la adquisición, almacenamiento, custodia, dispensación de estos medicamentos y control de estas sustancias, de estos medicamentos, es el farmacéutico que es director técnico del establecimiento, ¿no? Entonces, recae sobre el director técnico la responsabilidad de estos, eh, desde adquisición hasta la dispensación, es la responsabilidad del director técnico en el control de estos medicamentos o eh, en almacenamiento de estos medicamentos, ¿no?, en la custodia de estos medicamentos, ¿no? Ahora, cuando algún establecimiento va a adquirir un medicamento, un estupefaciente sobre todo, ¿no?, para adquirir un estupefaciente, el director técnico de la farmacia o de la clínica, de la farmacia de la clínica, ¿no?, o de cualquier oficina farmacéutica, debe presentar un formulario oficial de pedido de estupefacientes, lo que conocemos como FOP, ¿no?, por sus siglas, ¿no? Formulario oficial de pedido de estupefacientes. Cuando una farmacia o una botica quiere adquirir algún estupefaciente, debe presentar un formulario, ¿sí?, a la droguería. En este caso, este formulario corresponde a la droguería del Digemit, que distribuye pues algunos medicamentos, sobre todo la morfina, en sus tres presentaciones, la petidina y la codeína y la metadona, ¿no? Son los medicamentos que distribuye el Ministerio de Salud a todas las farmacias y boticas, ¿no?, o que comercializa el Ministerio de Salud a las farmacias y boticas. Pero este formulario es exclusivo para Digemit, pero en la página web podemos encontrar los formularios, ¿no?, que utilizan las demás droguerías, ¿no? Tiene la misma característica, la diferencia es que no están los datos de los medicamentos que distribuyen, ¿no? Este espacio está en blanco, debido a que no, mm, no se conoce qué medicamentos distribuye cada droguería, ¿no? Entonces, cada droguería deberá llenar aquí los datos cuando le solicita una farmacia, una botica, le solicita un estupefaciente, la droguería va a llenar los datos del producto solicitado, ¿no? La cantidad solicitada y la cantidad entregada, ¿no?, y el medicamento que le están solicitando, ¿no? Y la droguería luego llevará este formato, la droguería privada llevará el formato a la farmacia para que el farmacéutico del establecimiento lo firme, ¿no? A diferencia de a diferencia de Digemit, ¿no?, el director técnico primero tiene que firmar y presentar el formato
Digemit le puede atender estos medicamentos que ellos comercializan. Eh, para poder adquirir estos medicamentos que distribuye Digemit, eh, hay algunos pasos que debemos tener en cuenta. Si el establecimiento farmacéutico, o bueno, la oficina farmacéutica está aquí en Lima, este formulario debe presentarlo a Digemit en forma presencial, ¿no? Luego, Digemit firmará en esta parte y luego le estarán enviando al correo electrónico que indiquen en el formulario la, la proforma, ¿no? Indicando el monto que deben pagar por los medicamentos solicitados, ¿no? Eh, Eso ocurre aquí en Lima, eso lo podemos hacer. Vamos a Digimit, dejamos el formato, nos dan un número de expediente y esperamos la proforma para poder hacer el pago y luego retirar el medicamento de los almacenes de Digimit. Pero cuando el establecimiento o la oficina farmacéutica es de alguna región del país, es, es algo diferente, ¿no? El farmacéutico de la región, de la farmacia o de la botica, debe primero presentar este formulario. Si quiere adquirir un medicamento de Digemit, primero debe presentar este formulario a la direza, ¿no? Al área de medicamentos de la direza, ¿no? En las regiones puede llamarse direza o jerezas, ¿no? Y puede llamarse una Diremit, ¿no? Una Diremit, Dirección Regional de Medicamentos. Ese nombre tiene en las regiones, ¿no? Deben presentar primero a la direza para que la direza dé un visto bueno aquí en este recuadro. Luego de eso, el director técnico de la oficina farmacéutica, eh, teniendo ya el formato con el visto bueno de la Diremit, debe enviar este formato a Digemit, ¿no? Para que Digemit pues, pueda atender el medicamento que la oficina necesita. Cuando Digemit recibe este documento, igualmente va a emitir una proforma indicándole el monto en soles de lo solicitado para que puedan realizar el pago correspondiente y luego puedan realizar el retiro del medicamento en los almacenes de Digemit. Eh, el personal de las regiones tiene que acercarse, tiene que venir a Lima a recoger el medicamento, a retirar el medicamento. El director técnico, ¿no? Debe acercarse a Digemit a retirar el medicamento, ¿no? Si el director técnico no puede acercarse a retirar los medicamentos, debe, eh, debe informar a Digemit quién será el responsable del retiro del medicamento mediante una carta poder, ¿no? Envía la carta poder para que autorizando a la persona para quien va a hacer el retiro del medicamento, ¿no? Entonces es una carta poder simple, no es necesario que esté firmado por un notario, una carta poder simple, y que esa carta pues debe contar con la firma del director médico del establecimiento y la firma del director técnico del establecimiento, ¿no? Y con esta carta poder pueden hacer el retiro del medicamento en los almacenes de Digemit. Entonces, las oficinas que requieren estos medicamentos que distribuye Digemit, sobre todo las oficinas de las regiones, es un poco más tedioso porque tienen que hacer eh, otro trámite aparte, ¿no? Primero, debe ser visado por la autoridad regional y luego ser enviado a Digemit. Mientras que aquí en Lima solamente presento el formulario y ya me están enviando la proforma, ¿no? Entonces es solo un paso, ¿no? En cambio, en las regiones son dos pasos, ¿no? Primero la autoridad de mi región y luego Digemit.
Con respecto a la dispensación, este es un tema muy importante porque la dispensación es una forma de poder hacer control de estos medicamentos, ¿no? Como se ve, como podemos leer aquí, el servicio de farmacia es el principal responsable de la custodia y dispensación controlada de estas sustancias en el hospital, en la clínica, también en las... O sea, toda farmacia, toda oficina farmacéutica es un punto importante para el control de estos medicamentos, toda oficina farmacéutica, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad, cuando viene un paciente o una persona a adquirir estos medicamentos, que solicitamos una receta, ¿no? Y también podemos hacer, podemos evaluar, podemos conversar con el paciente si es que realmente el paciente que está al frente de nosotros necesita esa receta, necesita el medicamento, ¿no? Podemos conversar con el paciente, si es el mismo, si es el paciente, ¿no? O un familiar del paciente, podemos hablar sobre, podemos hablar con ellos sobre su patología, ¿no? ¿Cuál es su patología? Cómo usa el medicamento, ¿no? ¿Qué problemas ha tenido con el medicamento? ¿No? Siempre los pacientes, este tipo de pacientes, cuando utilizan estos medicamentos controlados, saben mucho sobre su medicación, ¿no? Conocen mucho sobre su medicación y saben muchas veces qué efectos adversos, ¿no? Puede tener estos medicamentos. Entonces, conocen mucho sobre su medicación que ellos llevan, así como cualquier paciente crónico, creo, ¿no? Y también los familiares que cuidan a estos pacientes, muchas veces que son pacientes oncológicos, algunas veces, o pacientes con algún tema psiquiátrico, ¿no? Algún familiar que lo cuida, conocen también sobre su enfermedad de su paciente, ¿no? Entonces podemos conversar con ellos y podemos realmente ver si realmente la persona que viene con su receta necesita el medicamento, ¿no? Entonces, porque, como les mencioné, ellos conocen mucho sobre su patología y conocen mucho sobre su medicación. Y de esa manera, aparte de ello, podemos dar consejos sobre el uso de estos medicamentos. Y en esta conversación que tenemos siempre con el paciente, podemos detectar si realmente conocen su enfermedad y conocen la medicación. Persona que se acerca con una receta quizás adulterada muchas veces, viene a comprar algún medicamento de este tipo, pero no conoce, no sabe sobre el uso de este medicamento, para qué se está utilizando, y podemos sospechar que la persona que está al frente de nosotros puede hacer un uso indebido de esta receta, de estos medicamentos que está solicitando, ¿no? Con esa receta. Entonces, la dispensación es un punto de inicio del control de estos medicamentos, ¿no? De control para que eh, su uso no sea pues desviado a otros fines, ¿no? Por eso es muy importante que durante la dispensación conversemos con el paciente o con la persona que está al frente para poder determinar si no va a ser un mal uso de esos medicamentos, ¿no? Como sabemos, los medicamentos que pertenecen a las listas 2A, 3A, 3B y 3C son, eh, son prescritas en recetas especiales y por lo tanto la dispensación se debe también hacer cuando nos muestren las recetas especiales, ¿no? Si no nos muestran la receta especial, pues no vamos a poder dispensar estos medicamentos, ¿no? O si traen una receta común, no podemos dispensar, porque nosotros sabemos que es necesario que presenten una receta especial para la dispensación de estos medicamentos. Como decíamos, esta receta especial, tanto el original y la primera copia, ¿no? Constan en su parte posterior
tienen dos recuadros en la cual dice adquiriente y dice químico farmacéutico. Y en el recuadro que firma adquiriente debe firmar la persona quien recibe el medicamento o quien retira el medicamento, ¿no? Firmar y de poner sus datos y su DNI. Debemos tener en cuenta que en los hospitales y en las clínicas no muchas veces quien recibe el medicamento es el paciente, muchas veces no es el paciente, no es, a veces es el familiar. Pero como le dije, en los hospitales y en las clínicas, mayormente quien recibe el medicamento son el personal de enfermería, ¿no? Puede ser la enfermera o puede ser el técnico de enfermería, ¿no? O técnica de enfermería. Porque un paciente que se encuentra en UCI, en intermedios y tiene un seguro, ¿no? Quien se acerca a retirar los medicamentos de la farmacia es es el personal de enfermería quien retira los medicamentos. Entonces, quien firma aquí es el personal de enfermería que recibe el medicamento, ¿no? También aquí el farmacéutico que firma aquí en este recuadro no es el director técnico exactamente, sino es el farmacéutico quien realiza la dispensación. Hace mucho tiempo se pensaban que quien debería firmar aquí es el director técnico, pero no es así. Quien firma aquí es el farmacéutico que realizó la dispensación. Y también el farmacéutico que realiza la dispensación debe indicar la cantidad dispensada, ¿no? Es muy importante porque los balances se hacen en función a la cantidad dispensada o la cantidad que figura aquí en este recuadro, ¿no? La cantidad dispensada. Porque muchas veces el médico puede prescribir, digamos, 5 ampollas de morfina, quizás, digamos, un ejemplo, ¿no? Pero solamente se le atiende tres, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente no puede tener el dinero, no tiene el recurso económico para comprar el medicamento, la cantidad total del medicamento, o en todo caso, o lo otro puede ser que no hay en ese momento en la farmacia, ¿no? No estén con un stock limitado y no le hacen atención de toda la cantidad del medicamento, ¿no? Entonces, eh, aquí deben colocar la cantidad dispensada y en base a esta cantidad que se indica aquí en este recuadro se hacen los balances, ¿no? Y se realiza también el llenado del libro, ¿no? El llenado del libro se hace en base a la cantidad y está anotada aquí, ¿no? No hay que guiarse de la cantidad que está anotada acá, que muchas veces no va a coincidir, porque justamente como le mencionaba, el paciente no lleva por un problema económico o quizás no haya habido el stock suficiente para poder atender. Entonces es importante eso. Existió un caso una vez que en en una direza, el, el farmacéutico que recibió el balance eh, hizo una observación, eh, que la persona quien había firmado aquí no era el paciente, ¿no? No era el paciente, sino que era un técnico de enfermería, ¿no? Y le dijo, bueno, solicitó a la farmacia que hagan la rectificación respectiva, ¿no? Porque quien debe firmar aquí es el paciente, ¿no? Y se le explicó pues al colega que hacía la evaluación del balance, que el paciente no puede firmar porque es un paciente que se encuentra en cuidados intensivos, ¿no? Y quien recibe el medicamento, quien retira el medicamento de la farmacia, pues es el personal de enfermería, ¿no? Bueno, y de esta manera pues se solucionó el impasse o la observación que hubo, ¿no? Y como mencionamos, el- las recetas o los documentos son archivadas por un periodo de 2 años, ¿no? Y luego de pasado esos 2 años, ¿cómo realizamos la destrucción de esos medicamentos? Perdón, la destrucción de esos documentos, ¿no? Entonces, nosotros en la oficina farmacéutica, o toda oficina farmacéutica debe tener un procedimiento para hacer la destrucción
estos archivos, ¿no? De estos documentos, ¿no? Pasados 2 años, debemos saber cómo lo vamos a destruir, ¿no? Debemos tener un procedimiento. En las entidades públicas hay una norma que indica los procedimientos para la destrucción de estos documentos, en este caso las recetas o los documentos relacionados a los balances, ¿no? En la entidad privada, pues ellos tienen sus propios procedimientos para hacer la destrucción de estas recetas, ¿no? Las recetas comunes se utilizan para la prescripción o la dispensación. Como le mencionaba, cuando hacemos la dispensación en recetas comunes de los medicamentos que están en la lista 2B, 4A, 4B y 6, ¿no? Entonces, esta es una receta común, por ejemplo, de un establecimiento, de una oficina farmacéutica de un hospital, ¿no? Y nos mencionan que estos medicamentos, una vez dispensadas, estas recetas deben ser retenidas también, ¿no? Las recetas especiales son retenidas y las recetas comunes también son retenidas, ¿no? Van a ser retenidas por el establecimiento farmacéutico una vez dispensadas, ¿no? Una vez cuando se ha dispensado la totalidad del medicamento prescrito y quedarán archivadas también igualmente por un espacio, por un tiempo de 2 años. Aquí hay una salvedad, debemos tener en claro eh, que cuando esta receta común, eh, muchas veces el paciente se acerca a comprar un medicamento que, que es efectivo en una receta común, por ejemplo, un alprazolam, le prescriben al paciente, le prescriben 30 tabletas, por ejemplo, de alprazolam, y el paciente solamente lleva 10 tabletas, entonces nosotros debemos, eh, el procedimiento que debemos hacer es eh, escribir en la parte posterior la cantidad que estamos dispensando, la cantidad que dispensamos, las 10 tabletas, colocamos la fecha y ponemos nuestro sello y firma. Entregamos al paciente sus 10 tabletas y le entregamos su receta original. No podemos retener la receta, no podemos hacer eso. El paciente igualmente puede ir a la segunda o a una segunda farmacia, a hacer la misma compra por otros días. Igualmente el director técnico o el farmacéutico que realiza la dispensación debe hacer lo mismo, debe firmar en la parte posterior, debe poner su sello y la fecha y la cantidad dispensada, ¿no? Y entregar igualmente la receta original, no lo puede retener. Cuando el paciente adquiere la totalidad, ¿no? La cantidad que le falta quizás, las otras 10 tabletas que le faltan, de las 30, ese establecimiento que le dispensa las 10 tabletas está en la obligación de retener la receta. Entonces, recién en el tercer establecimiento, la receta es retenida, no antes, ¿no? Entonces, las otras dos estarán sin, sin la receta. Lo que tienen que hacer es anotar en el libro la cantidad, el número de receta, el nombre del médico, el nombre del paciente y la cantidad dispensada, ¿no? Anotar en el libro. Y también poner un aviso, quizás en el libro, quizás un tipo de aviso, en la cual pues podamos nosotros informar a la autoridad cuando haga una supervisión, eh, que esa cantidad atendida fue una atención parcial, ¿no? Una atención parcial de una receta en la cual quizás contenía mayor cantidad de, eh, de medicamentos prescritos por el médico y que se le atendió en forma parcial, ¿no? Para que de esta manera el supervisor no nos exija una receta, ¿no?
Entonces, de esa manera no va a poder, pues, exigirnos una receta o que le mostremos la receta porque la atención fue en forma parcial, no fue en forma total, ¿no? Entonces, el supervisor no nos puede obligar a tener la receta porque ha sido una atención parcial. Igualmente, en las ventas por internet y en las ventas a domicilio deben estar o están prohibidas, ¿no? Están prohibidas la venta de estupefacientes y psicotrópicos por internet o a domicilio, ¿no? Por delivery, justamente porque necesitan una receta, ¿no? Es necesaria la presentación de una receta para la venta de estos medicamentos. Igualmente eh, las muestras médicas, ¿no? Las muestras médicas de estos medicamentos están solamente limitadas a los médicos y a los médicos y a los ciudadanos dentistas, dice la norma, ¿no? Pero, mm, pero debemos tener en cuenta de que no existen muestras médicas, por ejemplo, de estupefacientes. De estupefacientes no existen muestras médicas, ¿no? ¿Existen muestras médicas de psicotrópicos? Sí, existen muestras médicas de psicotrópicos, pero solamente en cantidades limitadas, ¿no? Estamos hablando de psicotrópicos de la lista 4B, pero más no de la 3A, ni 3B, ni 3C. Solamente psicotrópicos de la 4B. ¿No? Estamos hablando, por ejemplo, de un alprazolam, por ejemplo, ¿no? O un diazepam, pero la muestra médica de estos productos solamente tiene, pues, una dosis, solamente una dosis, ¿no? Si es tableta, puede tener solamente, la muestra médica debe contener solamente una dosis, ¿no? Quizás una tableta del Prazolam, o quizás si la dosis de un jarabe que contiene algún psicotrópico, puede tener una dosis quizás de 5 mililitros solamente en la muestra médica. No, no, hasta máximo dos dosis, no más, ¿no? Entonces las muestras médicas solamente constan de una dosis o dos dosis, ¿no? Más no, más no, no más dosis, máximo dos dosis. Y solamente son entregadas pues a los médicos y a los cirujanos dentistas, como dice la norma, pero a los cirujanos dentistas también le limita la Ley General de Salud, como le mencionaba, por eso no se les entregan muestras médicas justamente a los cirujanos dentistas. Como les mencionaba, los fines farmacéuticas es un punto especial de control porque podemos realizar, durante la dispensación, podemos conversar con el paciente, ¿no? Y también, aparte, estamos en la obligación, según la norma, de llevar un control de estos medicamentos a través de unos libros, ¿no? Un registro de las existencias o de las cantidades que tenemos en la oficina farmacéutica, ¿no? Entonces debemos tener registros, ¿no? Esos registros pueden ser en forma física o también, según la norma, la 014 nos habla de registros electrónicos, ¿no? Pero, no es pero la norma específica, que es la 023 solamente ya habla de registros, ¿no? En libros, ¿no? En libros de control, más no habla de registros electrónicos, ¿no? Solamente en la 014 se habla de registros electrónicos. En el artículo 44, antes de su modificatoria, antes de la modificatoria del año 2020, nos hablaba de que los libros, ya sea de control de estupefacientes o psicotrópicos, deben, deben tener o deben ser llevados por los laboratorios y droguerías, ¿no? Que fabrican o comercializan estas sustancias o medicamentos que lo contienen, ¿no? Nos hablaba de laboratorios y droguerías que deben tener un libro de control de estupefacientes y psicotrópicos. Luego, en el año 2020,
hay una modificatoria en la cual se habla, se cambia ya algunos términos, ¿no? Ya se habla de que laboratorios, droguerías, farmacias, boticas y farmacias de establecimientos de salud deben tener sus libros de estupefacientes y psicotrópicos, ¿no? Más antes no lo decía, pero en el 2020 se hace la modificatoria y nos habla ya de las farmacias, boticas y farmacias de establecimientos de salud que deben tener su libre control de estupefacientes y psicotrópicos. Los libros oficiales, como le mencionaba, todo establecimiento farmacéutico debe tener sus libros de estupefacientes y psicotrópicos. Estos libros deben ser visados por la autoridad, ¿no? De lo contrario, no está permitido su uso de estos libros, ¿no? Puede haber observaciones durante una supervisión por la autoridad. Entonces, estos libros deben estar visados por la autoridad, ¿no? Como le mencionaba, en la 014 nos habla de registros electrónicos, ¿no? En un sistema computarizado, calificado. Estos registros, según la 014, nos habla un sistema computarizado calificado. Es decir, no es un Excel, no es un formato Excel la que debemos tener, sino es un programa informático, un software en la cual nosotros podamos tener los datos del medicamento que hemos dispensado, ¿no? Un registro de esos medicamentos, ¿no? Muchas veces confunden el registro electrónico y dicen, puedo tener un Excel, entonces no es un Excel, ¿no? Es un programa informático, ¿no? Y además, mientras que en la norma no esté incluido en la norma, en la 023, no se hable de registros electrónicos, no se puede hablar todavía o no se podría implementar aún un registro electrónico en las farmacias o en las boticas o en las droguerías, ¿no? Entonces, esto todavía está todavía en procesos de modificación toda la normativa para que se incluya en la 023 el término de registro electrónico, ¿no? Y además los registros electrónicos que viene a ser un software, no, va a ser siempre implementado por una clínica o un hospital quizás, ¿no? Que maneja gran cantidad de estos medicamentos, ¿no? Pero una oficina farmacéutica que maneja poca cantidad de estos medicamentos, no le conviene tener muchas veces un libro electrónico, ¿no? Solamente un libro físico, ¿no? Ya depende de la oficina que debe evaluar si necesita un registro electrónico o solamente un libro físico, ¿no? Doctora, a ver, dice la doctora. No sé si me logran escuchar. ¿Me logran escuchar? Ok, ok, gracias, doctores. Eh, Entonces, teniendo en consideración este aspecto del registro electrónico, debemos establecer si realmente necesitamos un registro electrónico o solamente un libro físico, ¿no? Base al manejo que hay en nuestra oficina farmacéutica. Ok, gracias, doctor. Igualmente, cuando se produzca igualmente cuando en nuestra oficina farmacéutica se produzca, por ejemplo, algún tipo de siniestro, ¿no? Eh, o algún robo de los medicamentos que tenemos en nuestra oficina. Igualmente debemos informar, debemos presentar la denuncia respectiva, nuestra denuncia respectiva
al establecimiento, a la comisaría más cercana, ¿no? Presentar la denuncia y luego, con una copia de la denuncia, solicitar, ¿no? Solicitar a la autoridad reguladora de nuestra región o de nuestro- de nuestra, de nuestra área a la cual nosotros eh, nos ubicamos, ¿no? Debemos presentar una copia de esta denuncia y además debemos presentar una solicitud en la cual se solicita o se pide que nos autoricen a hacer el descargo en los libros, ¿no? En el libro respectivo, ya sea estupefaciente psicotrópico, ¿no? Una vez comunicada la autoridad pues nos comunicará, nos informará, nos autorizará a realizar la, el descargo en el libro, ¿no? En el libro ya sea de psicotrópico o estupefaciente. Mientras que no tengamos la autorización de la autoridad, no vamos a poder hacer el descargo en los libros, ¿no? Pero sí debemos tener el documento en, en archivo, ¿no? Porque en cualquier momento puede venir una supervisión y nos van a solicitar, pues, eh, pueden hacer el conteo de los medicamentos y no, y puede ser de que haya un faltante, ¿no? Y esos faltantes se debe a que ha habido un robo o ha habido una pérdida de estos medicamentos debido a un siniestro. Entonces ya tenemos nuestro archivo del documento que hemos presentado, ¿no? Una vez ya también nos indican que debemos descargarla en el libro, ya podemos hacer también el oficio, tenerlo también archivado porque nos van a solicitar también el oficio. Entonces, todos los descargos que se hagan en el libro es necesario tener su archivo, ¿no? Porque en cualquier momento viene la supervisión y nos pueden pedir esos documentos. Ahora, ¿qué pasa cuando por accidente de trabajo también se pierden estos medicamentos, ¿no? Igualmente, debemos hacer un acta, ¿no? Un acta en la cual, pues, en la cual nosotros debemos indicar, ¿no? Lo- el- las circunstancias en las cuales estos medicamentos eh, puede ser que se hayan dañado, se hayan roto, si son ampollas. Entonces debemos, en un acta, debemos indicar las circunstancias en las cuales estos productos, bueno, se perdieron, ¿no? Durante el traslado quizás del almacén a la farmacia, o durante la dispensación se cayó las ampollas y se rompieron. Entonces hacemos un acta, podemos firmar pues, las actas y esa acta la presentamos también con una solicitud en la cual pedimos a la autoridad nos autoricen a hacer el descargo respectivo en los libros para poder estar, pues, tener el stock de acuerdo al libro, ¿no? Entonces, en este caso, debemos tener un acta, ¿no? A diferencia cuando hay una denuncia policial, ¿no? Es muy importante eso. Eh, quizás sea necesario, pues, puede como no puede ser también, sea necesario, por ejemplo, se nos rompe una ampolla, o se nos rompen las ampollas, es necesario mantener esas ampollas, tenerlas almacenadas, así, así rotas, tener almacenadas en un área especial, en un envoltorio especial, quizás en una caja de cartón, si son ampollas, ¿no? Y, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces podemos presentar el acta y la solicitud de descargo y la autoridad se puede acercar a nuestro establecimiento a verificar realmente si esas ampollas, ¿no? O el producto están rotos, ¿no? Entonces, eh, hasta que no, hasta que no recibamos el documento,
el oficio en el cual nos indican hacer el descargo, debemos mantener esos productos almacenados, ¿no? Porque, como le digo, puede venir la supervisión a verificar realmente si esas ampollas están rotas, ¿no? Lo que sucede, lo que esto podemos hacerlo solamente con las ampollas, sobre todo, porque con las tabletas, por ejemplo, esos productos podemos, pues, que están dañados, podemos llevarlo al área de baja, ¿no? Al área de baja y mantenerlos ahí en esa área hasta que podamos destruirlos, ¿no? Cuando lo destruimos, recién podemos hacer el descargo, ¿no? Porque va a haber un documento de por medio. Pero cuando hay digamos, ampollas rotas, muchas veces eh, es mejor hacer un acta y nos autoricen a hacer el descargo. ¿Qué vamos a registrar en los libros? ¿Qué lista vamos a registrar en los libros? ¿No? Como podemos ver aquí, las listas que se van a registrar en los libros, las droguerías y laboratorios y las oficinas farmacéuticas, si ustedes pueden ver, son las mismas listas, no hay ninguna diferencia entre ellas, ¿no? Los laboratorios, droguerías y oficinas farmacéuticas de estupefacientes van a registrar las mismas listas, ¿no? 2A, 2B y 4A. Igualmente en droguerías y en laboratorio, y en las oficinas farmacéuticas, ¿no? Psicotrópicos, igualmente en los laboratorios de droguerías y oficinas farmacéuticas, igual, ¿no? Las mismas listas, 3A, 3B, 3C y 4B, ¿no? Eh, Droguerías también igual, y las oficinas farmacéuticas igual, ¿no? 3A, 3B, 3C y 4B. Entonces tenemos que registrar todas las listas, ¿no? ¿No? Que manejamos, ¿no? No hay ninguna diferencia entre una droguería y un laboratorio y una oficina farmacéutica. Antes de la modificatoria, solamente se registraba el 3A, 3B y 3C, porque en el artículo 45, si no más me equivoco, se exigía, se indicaba que los psicotrópicos a ser registrados es el 3A, 3B y 3C. Se pedía, dentro de las normas se pide que lo que deben ser registrados son 3A, 3B y 3C. Pero a raíz de la modificatoria ya se incluía la 4B. Y ahora, al hacer el registro en los libros es todo un procedimiento que debemos tener, ¿no? Es todo un procedimiento que debemos manejar para el registro de estos libros. Lo que vemos aquí en la pantalla es una muestra de un libro, del formato de un libro, ¿no? De un libro ya sea estupefaciente o psicotrópico. El formato es el mismo, no hay ninguna diferencia en el formato, ¿no? No hay ninguna diferencia. El formato es el mismo. Siempre se debe indicar el nombre del establecimiento, el nombre del farmacéutico y el año de operaciones, ¿no? El año en el cual estamos realizando nuestra, nuestros registros, ¿no? Entonces, lo primero, lo que nos pide la norma es que debemos registrar los datos, por ejemplo, en, en la oficina farmacéutica debemos colocar siempre los datos de nuestro proveedor cuando hacemos una compra, los datos de la factura y el nombre del proveedor y la cantidad que hemos comprado. Y cuando es un descargo, ¿no? Una salida, debemos anotar el nombre del médico, el número de receta y el nombre del paciente. Incluso es importante colocar el nombre también del colegio médico, del médico, ¿no? Su colegiatura, el número de colegiatura. Entonces, imaginemos que hemos hecho la compra vamos a presentar vamos a hacer nuestro primer registro. Nuestro libro debe estar visado previamente, ¿no? ¿Por quién? Por la autoridad reguladora, ¿no?
ya sea en Lima una Diris, ¿no? O por Digemit, y en las regiones debe estar visado siempre por la direza, ¿no? El área de medicamentos de la direza. En este caso, este es un libro de acá, y hemos hecho este es un libro de estupefacientes, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí, en el año 2020, el 5 de julio hacemos una primera compra, ¿no? Vamos a registrar el nombre de nuestro proveedor, en este caso el Ministerio de Salud, DIGEMIT, y debemos colocar el número de factura. ¿Qué hemos comprado a DIGEMIT? ¿Qué le hemos comprado al Ministerio de Salud? Le hemos comprado 40 ampollas de petidina, 130 de ampollas de morfina de 10 y 20 ampollas de morfina de 20 miligramos, ¿no? Si se dan cuenta, todos los ingresos se colocan en la columna que dice debe, porque son ingresos, ¿no? Todo ingreso se coloca en la columna que dice debe, del medicamento al que corresponde, ¿no? Luego, el 19 de julio hacemos una venta de estos medicamentos. Debemos colocar el número de factura, el número de receta en este caso, ¿no? El nombre del paciente y el nombre del médico, ¿no? Y debemos colocar en la parte del haber, en la columna de haber, la cantidad que hemos dispensado. Hemos hecho la venta, ¿no? En este caso, 4 ampollas de petidina hemos hecho la venta. Y luego hacemos otra venta el 28 de julio, que igualmente, el número de receta, el nombre del paciente y el nombre del médico, ¿no? En este caso hemos dispensado 3 ampollas de morfina de 10 miligramos. Y en 15 de agosto hacemos otra venta, colocamos el número de receta, el nombre del médico y el nombre del paciente. Y hemos hecho la venta o hemos dispensado 2 ampollas de morfina de 20 miligramos. El 20 de agosto igualmente hacemos otra compra, ¿no? Con la factura, ¿no? Otra factura. Y hemos comprado 60 ampollas de petidina, 20 ampollas de morfina de 10 y 140 ampollas de morfina de 20, ¿no? Y esas compras siempre van en la columna del debe y siempre las compras deben ir con lapicero de una tinta diferente, ¿no? En este caso, color rojo, ¿no? Para diferenciar de las ventas que realizamos, ¿no? Puede ser otro color, sí, puede ser otro color, no es necesariamente que sea rojo, ya depende de la, digamos, de la persona que realiza el lleno de los libros, ¿no? Y luego hacemos igualmente, seguimos haciendo nuestras ventas, agosto 25, ¿no? 2 ampollas de pitidina, septiembre 3, una ampolla de morfina de 10 y septiembre 30, 35 ampollas de morfina de 20, ¿no? Y luego se terminó el trimestre, acabó el trimestre y debemos hacer nuestro balance de trimestre, nuestro balance trimestral. ¿Qué hacemos? Sumamos la columna del debe, ¿no? O sea, hacemos una línea aquí, en esta fila borramos una línea y colocamos balance de tercer trimestre del año 2020, en este caso, y hacemos la sumatoria de las columnas del debe y haber. En este caso 100, aquí 6, aquí 150, aquí 4, aquí 160, aquí 7 y el saldo. Hacemos el saldo para el siguiente trimestre. ¿Y cuál es el saldo? 100 menos 6, 94, ¿no? 150 menos 4, 146. Y 160 menos 7, 153. Esto vendría a ser el saldo para el siguiente trimestre, ¿no? O sea, para el trimestre posterior que viene a ser eh, el cuarto trimestre que viene a ser octubre, noviembre y diciembre. Entonces, esto, recuerden que
Los libros siempre son visados por la autoridad en la primera página, ¿no? La primera página siempre va un sello de la autoridad en la cual indican que el libro fue visado. Y en la segunda página es recién donde hacemos nuestro trabajo, hacemos este trabajo de ingresar los productos y hacer los descargos en el libro, ¿no? Entonces, en este caso hemos llegado, hemos hecho el balance y estamos justo en la última fila, en la última fila. Entonces, en este caso, como estamos en la última fila, ¿no? Esta es la última fila, ya no utilizamos la última fila para seguir haciendo los descargos, ¿no? Ya no vamos a utilizar. En la última fila debemos poner siempre, van al folio número, en este caso, si este es el folio número 2 debemos colocar, van al folio número 3 y colocamos las cantidades. ¿Qué cantidades van a ir al folio número 3? Las cantidades que han quedado, ¿no? En este caso 94, 146 y 153. Si eso ocurre, eso sucede siempre y cuando, pues, la cantidad, el balance hemos hecho casi al final del libro, ¿no? Una de las preguntas que hacen con respecto a los balances de los trimestrales, les hago la pregunta a ustedes. Por ejemplo, si inicio mis operaciones en febrero, por ejemplo, aperturo mi farmacia en febrero, debo presentar mi balance, a ver, si hacemos, son 3 meses, debo presentar mi balance en febrero, marzo, abril. A finales en- tengo tiempo hasta presentar mi balance hasta el 15 de mayo, o, o, o ya me pasé de la fecha.